Gracias por seguir con nosotros y para discutir sobre lo que representa el caso de lo sucedido en Jalisco para la vida política nacional, debatirán ahora en este espacio la senadora por Morena, Citlali Hernández, y Jorge Álvarez Maínez, secretario de Acuerdos de Movimiento Ciudadano. Muy buenas noches a los dos. ¿Cómo les va? Buenas noches, Hernán. Saludos a Jorge. Buenas noches, Jorge Citlali. Déjenme plantearles, este debate tiene algunas reglas. Consta de 2 bloques. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual les será indicado previamente por el moderador. Desde luego que los tiempos son iguales para ambos. Cuando haya concluido el tiempo de cada uno, va a sonar un timbre que se va a escuchar más o menos así. De todas formas, así se escucha. De todas formas, ustedes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que va a aparecer abajo en la pantalla. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, pero sí podrán hacer exclamaciones o breves preguntas en caso de que lo consideren necesario. Solamente les pedimos no abusar de este recurso. Vamos a comenzar con el caso Giovanni. De entrada, quisiera retomar los propios tweets que ustedes han subido en las redes sociales. Citlali Hernández, tuiteaste el día 4 de junio, las medidas autoritarias nunca tienen buenos resultados. El autoritarismo emana de la desconfianza al pueblo. Enrique Alfaro prefirió promover la mano dura que apelar a la responsabilidad de la ciudadanía. La policía mató a Giovanni. Luego, otro tuit de Jorge Álvarez Maínez, quien dijo esto: a Giovanni lo mató la policía municipal. A estas alturas, apenas si se menciona el nombre del alcalde de Ixtlahuacán, que por cierto está citado a declarar. Los injustificables excesos de policías en Jalisco se han señalado, se continúan investigando y han comenzado a castigar. Bueno, quisiera pedirles a cada uno de ustedes dos que me expliquen, por favor, sus posturas. Tendrían para esto 2 minutos cada uno de ustedes. Citlali, en tu caso, quisiera preguntarte, ¿tú acusas al gobierno de Jalisco y al gobernador en particular de responsabilidad sobre el asesinato de Giovanni el pasado 4 de mayo? ¿Hacia quién van tus acusaciones? 2 minutos, Sí, por favor. bueno, gracias, buenas noches, saludos también al auditorio. Pues mira, a mí me parece que habría que iniciar por lo macro. Ojalá esto abra una gran discusión a nivel nacional sobre el actuar policíaco, que en muchas partes, si no es que en todo el país, abusa de la fuerza, a veces con complicidad de la autoridad, y que es difícil cambiar esos engranajes, pero tenemos que hacerlo. Lo que ha pasado en Jalisco me parece que es una cosa que habrá que ir desmenuzando. Si bien el caso Giovanni fue una muerte en manos de policías, lo que se ha venido desenvolviendo después, pues sin duda es en gran parte, digamos, una responsabilidad, si no una culpa, una responsabilidad del gobernador de Jalisco, porque estamos hablando de Giovanni asesinado, de jóvenes detenidos ilegalmente, de elementos que se infiltran en marchas con palos y tubos, de jóvenes detenidos, los testimonios que están saliendo en las últimas horas, en los últimos días respecto a jóvenes que fueron llevados a la fiscalía y que fueron incluso movilizados con camionetas de banquetes y flores y digamos, incluso las denuncias que todavía hay, por lo menos por ahora solo públicas, de tortura, de detenciones ilegales, pues me parece que es un tema grave y las respuestas del gobernador me parece que son confusas. Primero echa culpa a un actor o a una serie de actores políticos partidistas, luego habla del crimen organizado. Entonces, bueno, me parece que el contexto macro es que tenemos que dar una gran discusión sobre el actuar policíaco y, digamos, el contexto local de Jalisco en particular, pues preocupa por todo lo que se ha ido desenvolviendo en los últimos días y preocupa que, digamos, los derechos y libertades de las juventudes estén puestos pues en riesgo de esta manera, ¿no? Hemos visto, si bien Giovanni fue asesinado por policías municipales, las últimas manifestaciones fueron policías estatales los que golpearon a algunos de los jóvenes. Gracias.
Gracias, Itlali. Jorge, si bien entiendo, tú deslindas al gobierno del Estado de la responsabilidad por este crimen porque se cometió en el orden municipal, ¿entiendo bien? No, de ninguna manera, Hernán, yo soy de los que piensan que los gobiernos deben de dar resultados y no deben de poner pretextos. Y creo que Enrique Alfaro es el principal responsable de dar justicia a este lamentable caso. Yo empezaría por ahí, porque creo que Giovanni no debió morir. Eso es lo que debemos de reconocer todas y todos. Giovanni no puede convertirse, como miles de personas en el país, lamentablemente, en una cifra más. Giovanni no hizo nada que ameritara que los policías municipales terminaran con su vida. Y creo que el gobernador tiene una responsabilidad de hacer justicia ahí. Y que además esa responsabilidad, afortunadamente en Jalisco hay sociedad civil suficiente para exigírsela. Yo también quiero hacer un reconocimiento a la sociedad civil de Jalisco. Me parece que ha sido extraordinario la labor que hicieron. Hubo decenas de activistas, Hernán, que el viernes no durmieron denunciando las arbitrariedades de los policías ministeriales que hicieron un operativo a todas luces irregular, violatorio de los derechos humanos, y que es el que mencionaba yo también, que se está investigando y que ha iniciado a castigarse. Hay 2 mandos medios de la policía ministerial que ya están arrestados. Hay 3 policías municipales, incluyendo al comisario municipal, que ya está detenido en el caso de Giovanni. Eso no, sin lugar a dudas, eso no concluye un proceso de justicia. En cuanto a la discusión macro a la que convoca la senadora, pues me parece contradictorio. Ella se ha ausentado de las principales discusiones macro cuando su partido amplió el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, que es una cuestión inconvencional, violatoria de derechos humanos, en diciembre del 2018. Ella se ausentó de la votación. Cuando se votó la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, se ausentó de la votación. Sí, lo tengo. Fue el 15 de noviembre del 2018, la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, no votó la senadora. El 6 de diciembre del 2018, el catálogo de prisión preventiva oficiosa, no votó la senadora. Esas discusiones son las discusiones macro a las que se refiere y que hay que dar, y que cambiarían el enfoque punitivista equivocado que hoy tiene México y que se debe, por supuesto, modificar con una perspectiva de derechos humanos. Gracias, Jorge. Senadora, un minuto para réplica, por favor. Gracias, estamos de vuelta en la octava, en este debate entre la senadora Citlali Hernández y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Estábamos justamente discutiendo sobre el caso Giovanni y se nos interrumpió la conversación, se nos fue la línea cuando estaba a punto de entrar en su tiempo de réplica la senadora Citlali Hernández. Entonces, por favor, ahora Citlali, si nos haces favor, hasta por un minuto. Sí, gracias, Hernán. Decía que qué bueno que Jorge menciona que Giovanni no debió de haber sido asesinado por ninguna razón, porque a mí me parece, le he dado mucho seguimiento al tema, me parece que el gobernador ha repetido varias veces pues algunas frases que criminalizan incluso a Giovanni. Cual sea la razón por la que los policías se acercaron a él, haya sido el cubrebocas o alguna otra razón, pues me parece que no tuvo que haber sido asesinado. En cuanto al debate macro, bueno, démoslo. Creo que ahora este espacio es convocado para hablar respecto a lo que pasó en Jalisco y lo que se vivió en la Ciudad de México. Por supuesto que hay que darlo. Yo difiero en los datos que da Jorge. Echaré un ojo. Tengo claro que me abstuve justamente en el tema de los artículos digamos de los delitos al artículo 19. En el otro seguramente me ausenté porque tú sabes que la dinámica en el Senado pues es una dinámica muy acelerada, de repente atiendo vecinos y demás, pero bueno, lo checamos. Sin embargo, creo que es real, o sea, tenemos que dar una gran discusión a ese respecto, pero lo que pasa en Jalisco no es cosa menor, o sea, estamos hablando o de la ausencia de gobernabilidad o digamos, de la complicidad de una fiscalía que tortura, que levanta, que criminaliza y que atenta contra los derechos más básicos de los jóvenes que salen a manifestarse.
Gracias, Jorge, por favor, un minuto. Sí, no, bueno, sobre lo que menciona la senadora no hay ninguna duda. Ahorita subo a Twitter sus ausencias. No son temas menores, no es un tema para excusarse que estaba atendiendo vecinos. O sea, si se reforma la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que era una demanda de la sociedad civil y que justo va en el espíritu de esta gran reforma que necesita el país de instituciones, creo que no es un tema menor. Si se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, que de hecho ha sido una de las reformas que el presidente puso en el centro de su discurso, no es un tema menor como para no estar. Y creo que también implica una responsabilidad. Y la dinámica del Senado de la República exige justamente dar esas discusiones y esas votaciones. Si se está en contra, decirlo. En el caso de Giovanni, creo que no hay ninguna razón para establecer un atenuante a la atrocidad del crimen. Pero eso no nubla que hay una selectividad. Días antes a que conociéramos este caso, se supo, por ejemplo, del abuso policiaco del cuerpo municipal de Tijuana, Baja California, contra Yair López, que perdió la vida. ¿Qué hubiera dicho la senadora Morena, todas estas voces preocupadas por lo que sucede en Jalisco, si en Tijuana, si en Baja California estuviera gobernando Movimiento Ciudadano? ¿Qué hubiera pasado si Samir Flores hubiera sido asesinado en Jalisco? Un activista ambiental que se ponía a la termoeléctrica y que a 3 días de la consulta de López Obrador para la viabilidad de la termoeléctrica es asesinado. Fue el 20 de febrero de 2019 y al día de hoy no hay un solo detenido en ese caso. ¿Por qué ahí no hay esta indignación, esta operación coordinada, articulada de los actores de Morena para causar? Nosotros no guardamos silencio sobre el tema de Giovanni López, y tú puedes revisar mi Twitter como lo hiciste, ni un solo día. Y no hemos matizado ni una sola vez la gravedad de este asunto. Creo que esto es una cuestión a todas luces, pues, incongruente. Gracias, Jorge. Déjenme plantearles ahora otra pregunta. En un principio, el gobernador de Jalisco dijo que detrás de los hechos de violencia había intereses muy precisos y puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder. ¿Los hechos violentos fueron orquestados por el gobierno federal? Quisiera hacerle esta pregunta a cada uno de ustedes, pidiéndoles que ajusten su respuesta a un minuto. Senadora, ¿el gobernador Alfaro dio la orden de reprimir la manifestación? ¿Desobedecieron los policías o de plano el gobernador nunca se enteró? ¿Qué fue lo que pasó, en tu opinión? No, pues el que sabe qué pasó es el gobernador, pero lo que notamos desde afuera es que es evidente que hay un actuar sistemático. A mí me parece preocupante que Jorge trate de desviar el debate que nos convoca a mi votación o no votación en el Senado y que trate, digamos, de generar o de desviar lo que está preocupante de fondo. No guardamos silencio. En lo personal, yo jamás voy a guardar un silencio cuando haya un atentado hacia los derechos de cualquier persona, gobierne Morena o no gobierne Morena. Venimos de la lucha social y hemos sido incluso víctimas de lo mismo. Entonces me parece que desviar ese debate, y me preocupa que ustedes mismos, Jorge, se están generando una narrativa de paranoia, de complot, que no va, porque primero resulta que los sótanos del poder, bueno, explíquenos a qué se refieren, tienen pruebas, de qué hablan, luego hablan del crimen organizado. Esas son las preguntas que tendremos que resolver. Esas son las verdaderas focos que debemos de darle a la violación de derechos que hubo a los jóvenes en Jalisco. Gracias, Itlali. Jorge, por favor. Pues dice la senadora que no ha guardado silencio. Yo le pregunto qué ha hecho como senadora. ¿Ha inscrito un punto de acuerdo, una iniciativa para el caso de Yair López, para el caso de Samir Flores, para el caso de los activistas ambientales asesinados en lo que va del sexenio, para el caso de los periodistas asesinados en lo que va del sexenio? Por eso no es el debate, Jorge. No, es que dices... debatir, pero claro que has guardado silencio frente al actuar de Alfaro solo para limpiarle su cara. Silencio cómplice frente al asesinato impune de activistas de derechos humanos en este gobierno. ¿Por qué? Porque tienes una lógica partidista a la que sometes... No, esta es la que tienen ustedes. Tú no sabes lo que hago más allá del Senado. Buscamos a la subsecretaria de Derechos Humanos en muchos casos. Buscamos que detenieron y arbitrariamente a los jóvenes. Ustedes... En concreto,
¿qué dice sobre el actuar de Alfaro? El acuerdo militarista del presidente López Obrador que contraviene lo que defendías cuando estaba en discusión la ley de seguridad interior. No quería. Pero estás desviando nuevamente el debate. Gracias. Déjenme plantear otra pregunta, que creo que es importante. Déjenme plantear otra pregunta. En los últimos días han tenido lugar sucesos represivos de parte de las autoridades policíacas, de las policías, tanto en la ciudad de Guadalajara como en la Ciudad de México. Ahora quisiera yo preguntarles, ¿cómo contrastan ustedes, cómo comparan las reacciones que posterior a estos sucesos han tenido tanto el gobernador Alfaro como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum? Y ahora vamos a empezar con Citlali, por favor. Sí, a ver, yo decía hace rato, el actuar policíaco se tiene que revisar en todo el país, pero en la Ciudad de México acaba de ocurrir un incidente, un golpeteo de policías a un adolescente. La jefa de gobierno se pronunció. A la hora la fiscal dijo que iban a realizar investigaciones. La jefa de gobierno buscó a la Comisión de Derechos Humanos, buscó a la Fiscalía para que se investigue. Hoy hay 2 detenidos. Hoy nuevamente hubo manifestaciones, hubo violencia por parte de manifestantes y la policía actuó como debería de actuar cualquier policía o cualquier gobierno democrático. En Jalisco, la misma fiscalía tuvo dentro a los jóvenes durante muchas horas incomunicados, les revisaron. El gobierno democrático permite que se vandalicen, que se atente contra la integridad de personas y de comercio. Estás criminalizando. Podemos estar o no de acuerdo con la manera en la que se... Gracias, senadora. Se me terminó el tiempo. Tengo únicamente un minuto para la conclusión de Jorge. Es que eso escapa de si estamos o no estamos de acuerdo. Mira, en la manifestación, por ejemplo, de Jalisco del sábado, transcurrió sin un solo incidente de violencia. Después de eso se arrojan bombas molotov contra el Palacio de Gobierno. Son 2 hechos completamente distintos. Lo que dice hoy la senadora, lo que se ha dado en la Ciudad de México, en la gran parte son manifestaciones sociales legítimas, pero cuando se atenta contra la integridad de personas, eso no tiene nada que ver con una lógica democrática, justo es antidemocrático. Cuando una persona transgrede los derechos de otra persona, eso es antidemocrático. Y no ha hecho un solo punto de acuerdo, una sola llamada de acción al gobierno de la ciudad a pegarse a criterios. Tú no lo sabes. El 22 de octubre del 2020. Gobierna una compañera, gobierna compañeros, puedo marcarles e intervenir en muchos casos. Detuvo a 27 jóvenes en Tepito que estaban en una fiesta y los acusó de ser del cártel de Unión Tepito. Los mantuvo. Eso, Jorge, pero... Gracias, Jorge Citlali. Les agradezco mucho. Todo es culpa de los demás, no asumen responsabilidad. Gracias. Si quieren, nos vamos a tomar un café discutiendo, pero tengo que cerrar el programa. No pide la renuncia del fiscal. ¿Por qué no pediste la renuncia de Omar García, que criminalizó a 27 jóvenes en Tepito por estar en una fiesta? Yo te puedo decir que en muchos casos... Gracias, Citlali, Jorge. Nos tenemos que ir. Lo siento mucho. Tengo que despedir el programa. Gracias a ambos, pero los vamos a invitar al estudio para que hagamos esto en persona, si les parece.